¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles una vez más. El sexto capítulo ya de esta temporada 2023 de Patrimonio Historia Viviente, por supuesto aquí en las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Queremos hablar en esta oportunidad acerca de viviendas sociales, diferentes barrios, casas, edificios que se fueron construyendo en la ciudad de Concepción y que fueron importantes, que han marcado época en la capital regional del Biobío. Y para conocer, por supuesto, un poco más acerca de esto, ya vamos a saludar de inmediato a Luis Darmendrail, experto en patrimonio, arquitecto, que nos va a contar, por supuesto, más detalles respecto de esto. Luis, ¿cómo te va? Muy Gusto bien, saludarte. Franz, igualmente, ¿Todo qué bien? bueno reencontrarnos también y hablar de este tema de vivienda colectiva, vivienda social. Exactamente. A ver, Luis, nos encontramos en la ciudad de Concepción. Podríamos decir que hace 40 años estar en este punto, ¿verdad? En carrera con este pasaje Sarmiento era estar alejado de Concepción prácticamente, ¿no? Era estar en otra ciudad. Era estar en Exactamente. otra ciudad, yo creo que te da a acordar Carrera como era antes del ensanche. Exacto. Y cómo también este sector estaba rodeado de casas de adobe, casas de ladrillo, muy antiguas. Claro. Una casi ruralidad que se vivía aquí en esta zona de Concepción, Claro. pero que se encontraban ya hitos como este en el cual estamos ahora, que es la población Sarmiento. Exactamente. Muchas bodegas había por este sector. Llegar al sector de la Rotonda Bonilla era ya estar casi fuera de la ciudad, era casi un paseo familiar. Oh, totalmente. Pero como tú dices, a ver, está este barrio, este pasaje Sarmiento, como tú decías. ¿Cuál es la historia de este sector donde estamos observando ya las viviendas de un piso, algunas que han sido ampliadas, pero mucha gente mayor, ¿o no? Es cierto, exactamente. Bueno, la población Domingo Faustino Sarmiento se construye en 1940 y es uno de los primeros antecedentes de la Caja de la Habitación Popular en Concepción. Perfecto. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados al Serviu, a escuchar todos esos conceptos, Serviu, Mimbo, etc. Pero en aquel entonces el antecesor del Serviu era la Caja de la Habitación Popular, una entidad creada en 1936 y que en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, el norte de Chile, dejó ejemplos increíbles de vivienda colectiva y que acá en Concepción comenzó a trabajar el año 40 después del terremoto del 39. Y comienzan a aparecer casos como esta población que es muy sencilla, es muy austera, pero es muy importante porque es un antecedente claro de esas políticas habitacionales. Esta población también tiene una prima hermana, digámoslo, en Talcahuano, que es la población Morgado, que es un poquito más perfecto, grande, ya. que son más calles, más pasajes, pero comparten la misma composición, o sea, casas una al lado de la otra, un piso, ventana, puerta, ventana. Exactamente, mira, y de hecho, como tú decías, son viviendas todas, bueno, similares y que, claro, fueron creadas en un momento donde no había prácticamente vehículos en la ciudad de Concepción, que las familias no tenían vehículos, No, entonces, para nada. claro, quedan todos estacionados en la calle y alguno le ha hecho un ingreso, pero claro, que está considerado en el antejardín de las viviendas. Sí, bueno, las necesidades cambian, Sí. por lo tanto las familias aumentan también, el automóvil, como bien dices tú, entonces igual ese tipo de cosas pasan y vamos a verla en todos los conjuntos habitacionales históricos, porque por supuesto, cuando se diseñaron las casas del año 40, el acceso al automóvil era muy escaso. Sí, claro, claro. Era solamente gente de ciertos estándares sociales que podía costearse un automóvil. Y lo interesante de la población Sarmiento es cómo se fue configurando, digamos, entre esta calle Los Carreras, Claro. esta zona apartada de Concepción, y ya proyectándose hacia el sector de Chillancito, que ahí pasaban otras realidades también. Exactamente, eso te iba a preguntar. A ver, uno que tiene ya 40 años, venía a este sector y había muchas bodegas, talleres. Algunos todavía se mantienen, pero claro, ahora esta población que es muy antigua, esos talleres que yo menciono también que son bastante antiguos, están ahora con otros vecinos. Claro. Torres de ¿cuánto? Oh. 20 pisos Sí. y 4 juntas. Sí. Calle Carrera, mucho más ancha de lo que la conocimos Mucho más hace mucho tiempo atrás. con una Entonces, frecuencia ha ido vehicular. cambiando este sector también. Absolutamente, y eso es parte de lo que ocurrió en nuestra ciudad en los últimos 20 años, con el plan regulador vigente, con esta explosión inmobiliaria que claramente se ha insertado ya no solamente en el centro, sino en los sectores que antiguamente eran considerados periféricos. Pero además hay ciertas cosas que prevalecen. O sea, aquí estamos en la Sarmiento, pero un poquito más allá tenemos la población Baquedano, Claro. con todas sus etapas,
que también es un ejemplo muy importante de vivienda colectiva en los años 40, pero ojo, no fue hecha por la Caja de la Habitación Popular, sino que fue hecha por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. O sea, un conjunto que nace directamente del terremoto del 39. Bueno, ese barrio, aprovecho también de preguntarte, la población Baquedano, ¿verdad? Que también es un lugar muy tradicional, muy característico de la ciudad de Concepción, Sí. con viviendas también que tienen ciertas características y que se han mantenido la mayoría de ellas, ¿o no? Sí, la población, los vecinos han cuidado muchísimo su barrio. Hay una preocupación muy grande por permanecer, digamos, en el sector con los mismos valores y tomándole el peso que es un testimonio de lo que fue el terremoto del 39, Sí. la Corporación de Reconstrucción, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, tan importante, y cómo ese tipo de barrios, la Sarmiento, la Baquedano, van articulando nuevas lógicas y nuevas dinámicas barriales en Concepción. O sea, salir del formato tradicional de la casa antigua y empezar a hablar de vivienda colectiva. Exactamente. Este, Luis, es nuestro primer punto de recorrido. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a conocer dos conjuntos que están unidos en la misma manzana, uno de la década del 20 y otro de la década del 50, con orígenes totalmente distintos, pero que ambos son hitos de la población en Concepción. Vamos entonces para Vamos allá, para no allá. adelantemos nada más. Vamos para allá. Bien, Luis, caminamos unos 5 minutitos aproximadamente donde nos encontramos, un poquito más tal vez, para llegar aquí a calle Maipú, que bueno, es toda una complicación ahora con el cambio de sentido. Sí. Mucha gente, bueno, ya se ha acostumbrado, otras probablemente no. Maipú con Pelantaro. Estamos en un sector también que es parte... A ver, uno habitualmente dice casco histórico y uno dice, claro, Eras, hacia Manuel Rodríguez, casco histórico de Concepción. Pero esto también es parte de la historia importante de Concepción, año, década del 30, 40 y 50, por lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Exactamente, nos trasladamos a esta manzana que tiene casas históricas de diferentes épocas y además se encuentra la población obrera Lorenzo Arenas Olivo, una población que es un primer caso de vivienda colectiva para obreros en Concepción. Perfecto. No es una vivienda social, no es una vivienda hecha por el Estado, es una vivienda que se acogió a la ley de habitaciones obreras. Hay que entender que nuestro país fue un adelantado en muchos aspectos. Ya en 1906 se promulga la primera ley de habitaciones obreras, que terminó desarrollando varios proyectos, varias obras en Santiago, en Valparaíso y también en Concepción, en la década del 20 principalmente. La población Lorenzo Arenas, que estamos viendo ahora, es un ejemplo claro de aquello. Viviendas pareadas, vivienda continua, muy sencilla de un piso, vivienda digna, o sea que tenían baño propio, tenían cocina en su interior, tenía un dormitorio. Entonces igual de algún modo la noción de la vivienda obrera fue cambiando. Y no es el único caso. Tenemos otro también contemporáneo, que es la población Graciela Letelier, que se encuentra frente a la Plaza Cruz, Claro. en los pasajes San Guillermo, San Jorge, entre Prieto y Cruz. Si lo vimos en el la En el primera primer- temporada. exactamente, Ahí, sí, todo se estuvimos conecta. ahí. Exactamente. Claro, y son casas más o menos parecidas, ¿ah? Sí. En su forma. Tienen también algunos diseños que tú me decías que había solo Sí, una que lo mantenía. conserva, Sí. pero mira, aquí tú te das cuenta que todavía quedan algunos detallitos ornamentales, por ejemplo, con curva, en las ventanas, que es muy interesante. Sí. Y cómo también fue cambiando la noción de la vivienda en Concepción, o sea, la década del 20, la casa típica penquista, 50 metros de fondo, con patio interior, etcétera. Acá aparecen viviendas con otro sistema de vida, Perfecto. con otra adaptación también a la esquina, con detalles ornamentales, con una manera diferente, justo todo esto pensando en la habitación obrera. Perfecto. A ver, aquí están estas viviendas entonces, ¿cierto? Estas casas. Aquí ya llegamos a la esquina de Maipú con Pelantaro, pero vamos hacia otro sector ya entre Maipú y Carrera, Sí. donde también nos encontramos con un edificio de 4 pisos, si no me equivoco, ¿cierto? Que también es parte importante de este sector de la ciudad de Concepción. Absolutamente, los colectivos, los carreras. Un edificio también que es, desde lo arquitectónico, bastante llamativo. ¿Ah? A ver, llamativo ahora, el año 2023. Claro. Pero claro, para el año 1950 ¿50? debe haber sido esto, pero mucho más llamativo Una novedad también. absoluta, porque lo que vamos a ver es una obra de vivienda colectiva, esta vez no de ley de habitación obreras, como la que acabamos de ver acá, tampoco de la Caja de la Habitación Popular, sino desde otra entidad llamada Emparto.
empleados particulares. Claro. Y empleados particulares, como la caja que era, desarrolló viviendas en diferentes ciudades de Chile. Y claro, en Concepción tenemos este conjunto maravilloso que sigue los planos del arquitecto Enrique Pérez Casteblanco y que es muy similar al primer indicio de estas características que está en Ñuñoa, que actualmente es monumento nacional, de hecho. Ah, perfecto. O sea, aquí en Concepción tenemos un símil de lo que se hizo en Santiago de Ñuñoa, que básicamente son obras de 4 pisos que seguían el patrón de los colectivos. En esa época se les llamaba los colectivos. De hecho, en la prensa se mencionó, ya van a ser inaugurados los colectivos de los Carrera. O sea, esta idea de vivir en comunidad, de tener un formato que no es solamente un edificio, sino que atrás hay 2 más y más allá hay otro. Entonces nos damos cuenta que son 4 edificios que tienen una cancha interior, jardines, que tienen senderos, Claro. una cosa realmente increíble. Claro. Y con sus balcones, sus postigos, toda una arquitectura bastante bonita detrás. Sí, eso es bastante llamativo. Y lo bonito es que todavía se mantiene y que la gente Sí. igual se ha preocupado Sí. de mantenerlo bien, de mantenerlo bonito, con lindos colores también, y todo bien cuidado. Me llamaba más la atención que, por supuesto, lo mismo que hablábamos de la anterior población, pocos vehículos. Entonces, claro, ahora claro. habían ahí unos accesos donde se tuvo que, entre comillas, improvisar, estacionar vehículos al interior para que estén un poco más resguardados. ahora. Absolutamente, se van adaptando, las necesidades van cambiando en todo sentido. De hecho, en la esquina había un almacén, que era el emporio de los colectivos, Bien, que el cual claramente desapareció con el pasar del Claro. tiempo y se transformó en un departamento más. perfecto. Y nuevamente lo que tú decías anteriormente, o sea, estamos enfrentándonos a Los Carrera, una calle que tenía una connotación prácticamente rural hasta Sí. mediados de la década del 50. No era como ahora. No, para nada. Entonces, ver estos edificios con amplios departamentos, iluminados balcones, ventanas, imagínate cómo esta la Caja Escala, Sí, con todo este juego de ventanitas. Es Claro. una cosa realmente moderna para la época, una Exactamente. construcción totalmente sólida también. Estamos hablando entonces de 1930 con esas 1930, casas, ¿cierto? ujú. 1950, esta linda estructura, este lindo edificio. Que claro, ahora debe convivir también con otras estructuras que también se encuentran acá. Este Claro. este edificio de más de, no sé, 20 Unos 20 pisos, pisos este anda cerca aproximadamente. de los 15, 18. Ujú. O sea, convive también con otras estructuras que son ya más actuales que están aquí. Claro, y ahí también uno se da cuenta de cómo permanece en el imaginario colectivo este tipo de obras. Porque esto, claro, en su momento fue una obra de vivienda colectiva, ¿cierto? Para la EMPART, etcétera. Pero al fin y al cabo se transforma en un patrimonio muy importante que no es solamente la comunidad que lo habita y lo protege, sino que al mismo tiempo también es para toda Concepción. Exactamente. Es un símbolo de una época, es un símbolo de EMPART, es un símbolo de esas políticas habitacionales también que se desarrollaron en aquellos años. Exactamente. Bueno, yo te decía, 1930, 1950 Sí. y poquito después también hubo otras importantes construcciones que también vamos a recorrer y que están acá, no sé, caminando a unos 10 minutos, que es la remodelación Paicaví, ¿Sí? Eleuterio Ramírez. El Eleuterio Ramírez y la población Bio Bio. Perfecto. ¿Vamos para allá entonces? Vamos para allá. Caminemos por acá Vamos por para carrera, vamos. Bien, Luis, seguimos nuestro recorrido por la ciudad de Concepción, de allá de Pelantaro con Carrera, llegamos hasta la remodelación Eleuterio Ramírez, ¿cierto? Eleuterio Ramírez. Estamos acá, a ver, esto es entre Eras, Rosas, Paicaví y Ujú. esta calle acá que es Ongolmo. Ongolmo, Exactamente, aquí está ubicada la población Eleuterio Ramírez que, bueno, está entre comillas conformada por edificios que tienen un diseño, Ujú. otros tienen otro diseño y otros que están un poquito más alejados, otro diseño. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa misma pregunta te voy a hacer yo a ti. No, porque justamente fueron construidos en diversas épocas. Perfecto. Hay que considerar que en la década del 60, después del terremoto, surge el gran concurso Corri para hacer la remodelación Concepción. Un concurso que fue ganado por los arquitectos del Grupo Tau, pero que fue tan ambicioso, 18 manzanas tenía contemplado el proyecto original, pero fue tan ambicioso que al final no se construyó totalmente. Ya. Se construyó solo una sección entre Janequeo y Paicaví, y todo lo que estamos viendo acá simplemente quedó vacío. Se expropió, se demolió, pero quedaron sitios baldíos que no tuvieron, digamos, un desenlace concreto en la década del 60. Perfecto. En el gobierno de Allende comienza la idea de retomar esta idea de la remodelación,
a cargo del arquitecto Osvaldo Cáceres, que era el director regional de la Cormu, Corporación de Mejoramiento Urbano, sucesora, digámoslo así, de la Caja de la Habitación Popular. Hay que entender que el año 53 se fundó la Corvi, después aparece en el gobierno de Frei Montalva la Cormu, el Mimbu, van apareciendo nuevas entidades, nuevas lecturas de la vivienda, y así entonces en la década del 70, entre el 70 y el 73, se inicia esta nueva remodelación con los bloques 871, que es un bloque emblemático, que es el que estamos viendo justamente frente a nosotros, y es el bloque que tiene esos balcones horizontales con la escalera expuesta. En bloque 871 se aplicó a montones de remodelaciones. Sí. La 21 de Mayo, tenemos la Lautaro en Penco, tenemos la remodelación Lientura en Los Ángeles, la Schleyer en Chillán. Aparecieron varios casos similares y de así entonces se comenzó a llenar este vacío que estaba acá en Concepción. Después, en dictadura, con la formación del Servio, que el Servio nació en el 76 como una especie de receptáculo de la Corvi, de la Cormu, de la Coravit, de todas esas entidades, el Servio continúa construyendo y aparecen este tipo de bloques que son los que diseñó el arquitecto Werner Ster, un arquitecto muy importante que trabajó en el Servio y que desarrolló también varias obras residenciales. Pero claro, así entonces tenemos esa mezcla de formas, esa mezcla de edificios que se encuentran aquí en esta parte de la remodelación, el legado de la Cormu a través de Osvaldo Cáceres y otros arquitectos como Eduardo Ortiz, muy importante, quien también trabajó en esa entidad, y cómo la Cormu desarrolla un espectro de vivienda súper grande entre el 70 y el 73. Claro. Continuando, por supuesto, lo que pasó con la remodelación que estamos viendo al frente, que se le conoce como la Paicaví. Exactamente. A ver, cuéntame un poquito de esta población, ¿verdad? De esta remodelación Paicaví, que como tú me decías, se le llamó a varias cosas, a varios lugares, a varias estructuras, espacios, remodelación después de los terremotos especialmente. Claro, después de los terremotos y las transformaciones urbanas, porque en Santiago también hay muchas remodelaciones, en Iquique, la remodelación El Morro de Iquique, remodelación República, Matabiel, hay muchos proyectos nacionales con la palabra remodelación, de querer cambiar la imagen de una ciudad. Exactamente. Y claro, después del terremoto del 60, Concepción, con toda esta idea moderna, con la alcaldesa Esterroa también, soñando una ciudad mucho más avanzada y dinámica, aparece la idea de reformular las manzanas de la ciudad, y específicamente de este sector, entonces apartado del centro de la ciudad, y así entonces surge la idea de trabajar esta super manzana, de que no fuera solamente hacer bloques por hacer, sino que de algún modo se generara una lectura mucho más social, mucho más urbana, de intercambio de funciones en este sector de Concepción. Y gana el proyecto, el concurso, digamos, el Grupo Tau, formado por los arquitectos Mardones, Poblete, Iribarne, que desarrollan este complejo sistema de edificios marcado por jardines intermedios, juegos, plazas, pequeñas canchas también intermedias, y que, como te decía en algún momento, es un conjunto que contemplaba 18 manzanas de la ciudad. Ah, y ahí tenemos las imágenes, ¿verdad? Claro, imagínate el espectro, o sea, desde calle Tucapel hasta la calle Galvarino. Absorbía la Plaza Condel, absorbía la parroquia San Juan de Mata, absorbía varios elementos importantes. Y el proyecto original también contemplaba una serie de otros elementos como la pasarela, el puente peatonal que estamos viendo ahí, que iba a cruzar Paicaví, iba a llegar acá a una gran torre de departamentos. Lo único que se construyó de este proyecto magnífico de remodelación fueron las 3 cuadras que tú ves al frente. Eso fue en el gobierno de Frei Montalva. Después, en el gobierno de Allende, prosigue, como te decía, con Osvaldo Cáceres. Después, en dictadura, con la obra del Servio. Y ya en los 80, la última etapa de lo que se había expropiado con el sector ya pirámide. Son esos bloques duplex mucho más nuevos. Ese es el que está ya en Bulnes con Orompello, cercanos un poco más a ese sector. Ahora, un tema importante es quién mandó a hacer estos bloques, los de al frente. A ver. Que fue la Corvi. La Corporación de la Vivienda, que ya había trabajado en Concepción en obras como, por ejemplo, Lorenzo Arenas 2 y 3, nos encontramos con varios de la población Pelantaro también, varios conjuntos en Talcahuano. Era la era dorada de las remodelaciones. Hay que entender que la remodelación Paicaví es contemporánea de Villa San Pedro, a la remodelación Blanco en Talcahuano, al sector Higueras, toda esta era dorada de estos grandes conjuntos residenciales y que, conclusión, al día de hoy son todos importantes y todos con valor patrimonial. Exactamente. A ver, lo que quería comentarte y mencionarte era que si bien se pudieron haber construido en diferentes épocas o con algunos años de diferencia, ¿cierto? Diferentes proyectos también, diferentes edificios, son edificios que
son amigables. ¿En qué sentido amigable? A ver, para que se me entienda un poco. En que este se puede conectar con este, claro. este con el otro, y además también hay una comunidad, o sea, están todos unidos. Hay barrio, ¿verdad? No es como ahora lo que decíamos, 4 torres, por ejemplo, de 20 pisos cada una, donde la gente prácticamente no se conoce. Acá, claro, se construyen más edificios con menos pisos, pero hay comunidad. Claro, ese es el motor de todo este tipo de proyectos. Y también nació de la experimentación. O sea, yo te decía, Chile comenzó a innovar en vivienda desde 1906. De 1906 al 30 eran casas como la población Lorenzo Arenas que vimos en Pelantar. Claro. Después, con la creación de la Caja de la Habitación Popular, después con la Cordi, después con la Cormu, empieza a aumentar la noción y ese sentido social de la arquitectura. Pero más que social, también de comunidad. O sea, que yo vea lo que hacen los niños, por ejemplo, Sí. que yo pueda ver mis vecinos, que yo pueda saludar a mis vecinos. Sí, claro. Empezar a generar tejidos más cohesionados en las Y es viviendas. abierto. Y es abierto. Exactamente. Esa idea de tener todo moderno, como decía la película Mi Tía, una señora, una parodia francesa de la arquitectura moderna, Sí. todo se comunica. Sí, claro. Todo se comunica, al fin y al cabo tenemos comunicación. Imagínate si se hubiese concluido el proyecto de las 18 manzanas, quizás cómo hubiese sido Concepción. Claro, pero hay 2 elementos también que tenemos que considerar en la actualidad, que tiene que ver, uno, el tema de la seguridad, Sí, que ha provocado por supuesto. lamentablemente que se tome la decisión, por ejemplo, de cercar diferentes lugares por un tema de seguridad que puede ser entendible, más bien no es tan bonito estéticamente. Y Claro. se está cerrando también un pasaje, ¿verdad?, que es peatonal y que puede provocar también ahí algún tipo de problema. Y esto otro que está acá, que de verdad es, pero absolutamente inentendible cómo esto se pudo haber construido acá, una especie de serviteca, Sí. que fue un terreno vendido por el Servio en su momento. Se intentó después recuperar, se puso un valor demasiado alto, se construyó finalmente por parte del dueño y entre estallido social y otras cosas se levantó, más nunca se utilizó este espacio. Exactamente, quedó como un símbolo justamente de las malas decisiones, creo yo, y de también no considerar la opinión de los vecinos, porque por mucha propiedad que sea, aquí hay vecinos, hay gente que utilizaba un jardín, hay toda una lógica detrás de usos, lo mismo que la reja de allá, por ejemplo. O sea, hay que entender que las remodelaciones, claro, uno habita en ellas, pero también son espacios que la comunidad entera, la ciudadanía utiliza. ¿Dónde está el sentido cívico en estos tiempos? O sea, la seguridad, por ejemplo, es un tema importante, por supuesto, pero hay un origen detrás de eso. Y el origen en la falta de civismo y en la falta de empatía. Claro, perfecto. Bien, Luis, a ver, entonces, remodelación en el Estudio Ramírez, ¿verdad? Remodelación conocida como Paicaví. Paicaví. También están los edificios allá, Pirámide, que se les conocía. ¿Hay otros lugares más también que recorrer? ¿Falta alguno Sí. más por ahí? Claro, tenemos una obra de la Caja, ahora estamos en los años 70, un poquito en los 60, Sí. ahora vamos a retroceder a los años 40, Perfecto. a donde estaba el antiguo Colegio de los Escolapios, obra desaparecida en la cual se construyó la población Biobío. Perfecto. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Perfecto. Bueno, Luis, caminamos un poquito más, unas 3 cuadras aproximadamente, hasta calle Tucapel, entre Carrera y Heras, población Biobío, que bueno, está conformada aquí por casas y también este edificio, ¿no? Exactamente, son 3 bloques de departamentos y 3 tiras de casas, una hacia calle Heras, otra en este caso particular que es el pasaje Bombero Vilches, Claro. y también otra tipología de casas hacia los Carrera, que son casas de 2 pisos, son un poquito más grandes que las que vemos acá. O sea, toda la cuadra estaba considerada para esta población. Exactamente, aquí ocurre algo bien particular. El terremoto del 39 destruyó el antiguo edificio que se encontraba acá, que era un colegio, el Colegio de los Escolapios, que era un colegio de curas, un colegio católico. Aquí en la esquina de Tucapel con Carrera, donde hasta hace poco había un servicentro. En este Claro. espacio, para que la gente un poco nos entienda. Exacto, en realidad los Escolapios ocuparon toda la manzana. Ah, Se perfecto. limpió la cuadra y producto de la acción de la Caja de la Habitación Popular, la misma que trabajó en la población Sarmiento y en varios proyectos más, surge la idea de transformar la manzana en una manzana nueva completa. población, Perfecto. que incorporó 3 cuartos residenciales y un cuarto que era una escuela. Perfecto. Una escuela de madera que siguió los mismos formatos de las escuelas de reconstrucción, que en Concepción hubo muchas, de hecho había una cuyo nombre no me acuerdo, que la gente de la casa quizás se va a acordar, que se encontraba en Prieto, esquina Serrano, una escuela Ok. de madera tipo pabellón.
Ese tipo de escuelas fueron muy importantes porque eran los establecimientos educacionales producto del terremoto, Claro. o sea, hay que suplir eso. Y se integró muy bien este concepto de población, con estas casas continuas, como te puedes dar cuenta, Sí. con los edificios de departamentos. Y ojo, que estos fueron los primeros edificios de departamento, de vivienda, por decirlo, social en Concepción. Esta manzana tiene muchísima historia y de hecho también es la primera aproximación que tuvo Concepción de esa solución del balcón horizontal, Claro. que se repite en Lorenzo Arenas, que se repite en la remodelación Paicaví y que aparece tanto en las políticas habitacionales chilenas del Claro. siglo XX. O sea, aquí igual estamos mezclando Ujú. casas con departamentos. Casas con Esa es la idea. departamentos. Claro, y originalmente todo abierto, o sea, eran espacios que la gente podía atravesar, que podía de algún modo, lo que hablábamos de la comunidad, o sea, la Sí. gente que vivía en las casas, con la gente que vivía en los departamentos, y daba toda esta mezcla social. Exactamente. Todavía se mantienen, salvo bueno, esta estructura que está acá que tiene 3 pisos, ¿verdad? Pero Sí. el resto se mantiene en un piso, ¿cierto? Sí, totalmente. Y estos departamentos, a medida que nos acercamos, por ejemplo, te fijas cómo es el tema de los balcones, estos son contemporáneos a otra obra muy importante de la Caja de la Habitación Popular que nos queda un poquito lejos de acá, que es Lorenzo Arenas. Exactamente. Lorenzo Arenas compuesto por este nuevo barrio, una extensión de la ciudad después del terremoto del 39, y cómo también se fueron dando estas nuevas ideas modernas de vivienda, de departamentos, de casas de 2 pisos, patios comunes, jardines comunes, una idea absolutamente renovada para la época. Se mantiene, dentro de todo se mantiene relativamente Sí, bien. por supuesto. Acá, bueno, están haciendo algunas construcciones también. Ujú. Y aparte que, a ver, está ubicada ¿cuánto? Yo diría que en pleno centro de Concepción, porque claro, uno antes decía el centro de Concepción es en el paseo peatonal, pero ahora Claro. ya Carrera con Tucapel es parte del centro de Concepción. De hecho, toca un tema súper importante, Hans, porque si nos damos cuenta, todas las remodelaciones, todas estas obras que hizo la Caja, la Corvi, la Cormu, el Servio, en sus inicios, están insertas en el centro penquista. Exactamente. No es que los mandaron a la periferia la gente o se generan estos procesos de desplazamiento tan forzados y tan duros Claro. que pasan de repente. Exactamente. Bien, Luis, a ver, estamos llegando por calle Castellón, ¿cierto? Ujú. Hasta Carrera para llegar luego a nuestro último punto, que también nos sirve caminar por Carrera, ¿o no? Absolutamente, podemos llegar directo por Carrera unas cuadras más allá, específicamente en la calle Serrano. Perfecto. Vamos entonces para allá. Carrera con Serrano, nuestro próximo punto. Seguimos. Exactamente, nos vemos. Bien, y en nuestro último recorrido ya lamentablemente, Luis, llegamos a Eras con Serrano, también por supuesto aquí en la comuna de Concepción, un lugar que bueno, actualmente muy transitado tanto por vehículos particulares como también locomoción colectiva, para llegar a otro lugar importante también respecto de habitaciones antiguas acá en la ciudad de Concepción, ¿no? Claro, exactamente, es un patrimonio arquitectónico, un patrimonio reciente, por decirlo de algún modo. Es uno de los casos emblemáticos desarrollados por el Servio en sus inicios, que es la remodelación Serrano. Perfecto. O sea, ya habíamos conocido lo que pasó con Eleuterio Ramírez, estas nuevas modalidades, estos nuevos experimentos de vivienda que hace, en este caso, esta nueva entidad llamada Servio, que reúne y recibe todo el legado y la herencia de lo que fue la Caja de la Habitación Popular, la Corvi, la Cormu, y que ya comienza a abrir una nueva etapa, una nueva Claro. historia. Claro. A ver, desde lo arquitectónico, ¿qué es lo llamativo acá? ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, hablábamos de la remodelación Paicaví, Eleuterio Ramírez, que se podía vivir también en comunidad. Claro. ¿Qué tiene de característico este espacio también acá? Bueno, aquí de partida tenemos la mano del arquitecto Werner Ster, que ya lo mencionamos antes en la Sí. remodelación de Eleuterio Ramírez. Y claro, esta es como una versión un poquito más avanzada de los bloques de Eleuterio. ¿En qué sentido? Son bloques de 5 pisos, al igual que los de la Eleuterio, pero aparecen algunos detalles y terminaciones un poquito más refinadas. Perfecto. Aparecen, por ejemplo, esos acrílicos de colores, que son de color violeta, que son muy interesantes. Originalmente tenía mosaico vítreo, mosaico cerámico, tanto afuera como también adentro. Perfecto. En los pavimentos, en los elementos cerca de donde botaba la basura, por ejemplo, ese tipo de detalles. Fíjate cómo es la geometría de los edificios también, Sí. cómo aparecen esas plaquitas intermedias que son elementos estructurales, por supuesto, pero que también generan una cierta belleza.
los espacios interiores, Exacto. los senderos, los jardines, que también... Espacios para compartir en comunidad, finalmente. Exactamente. Y además que estos bloques tienen arriba una cubierta, una especie de mansarda, que los últimos departamentos terminan transformándose en mansarda, asociada también a unas terrazas bien particulares que tienen los departamentos de los quintos pisos. La mayoría de estos espacios tenían espacios abiertos para que la gente pudiera finalmente compartir, que era siempre la idea. Exactamente, y todo en función a esta misma arquitectura, o sea, también como te fijas cómo está enfrentado a la vereda, como independiente que ahora están enrejados, pero aún así uno entiende una lógica, hay una cierta cercanía entre los jardines, los distanciamientos. No se genera esa idea de tener un paredón así absolutamente cerrado a la vereda. Sí. Hay una relación con el peatón bastante agradable. Y esta remodelación también implicó la reformulación de esta manzana, históricamente asociada a los jesuitas, históricamente asociada al Colegio San Ignacio, claro, ahora está el Infocap, sí. Y es bien llamativo cómo fue cambiando este rol. En una época distinta, tal como pasó con los escolapios que dio paso a la población Biobío en los años 40, como acá también este terreno dio paso a la remodelación Serrano en los años 70. Claro, que estaba, como tú bien decías, muy vinculada a este espacio al Colegio San Ignacio que se encontraba aquí, que bueno, después con los años ya se fue a la comuna de San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz. Y esto es bien interesante, aquí estamos llegando al punto en el cual se encuentra el asta de la bandera, con el monolito que te indica justamente obra Serviu. Eso también fue como la gente empezó a ver esta nueva entidad llamada Serviu, Servicio de Vivienda Urbanismo, que comienza a cambiar un poco la lógica y también mantiene, ahí está justamente, constructora de Jorge Morales Geldres, diciembre del 78. Eso es bien interesante como ya empiezan a aparecer estos nuevos elementos. Ahora bien, al año 76 se funda el Serviu, 70 años después de la primera promulgación de habitaciones obreras. Y hasta el día de hoy nuestro país tiene esa preocupación desde el punto de vista estatal y también privado de lo que significa la vivienda colectiva y vivienda social. Exactamente. Bueno, Luis, terminó nuestro recorrido. Acá en la remodelación Serrano, otro punto también importante, muy característico, patrimonial también de la ciudad de Concepción. Como siempre, agradecerte el tiempo que te tomaste este año, sobre todo para acompañarnos y especialmente para caminar la ciudad, para recorrer la ciudad junto a nuestros televidentes, para conocer un poquito más acerca de la ciudad de Concepción, sus espacios que son tradicionales, históricos, patrimoniales y que tenemos que siempre poner en valor y especialmente resguardarlo. Cuidarlo. Absolutamente, ¿no? Y muchas gracias a ti y a Hugo por este espacio en particular de hablar de vivienda, porque la vivienda también forma patrimonio, sea de iniciativa estatal, sea una casa del año 30, 50, 70, al fin y al cabo todas son estas capas que tenemos de historia en nuestra ciudad. Luis, muchas gracias, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Y ustedes también, por supuesto, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta sexta temporada de Patrimonio e Historia Viviente, recorriendo diferentes lugares de la ciudad de Concepción, teselas, el patrimonio industrial, las galerías, las salas de cine. También conocimos la Corte de Apelaciones de Concepción y, por supuesto, diferentes barrios que hay también acá en la capital de la región del Biobío. Como siempre, muchas gracias por estar ahí en Canal 9 Biobío Televisión. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.